Ok, buenos días muchachos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Vamos a continuar viendo esta etapa de lo que va a ser pues el postmodernismo, ¿ya? Y de manera particular, de manera aislada, al personaje que va a ser pues José María Eguren, ¿ya? Gran poeta de la etapa cercana a lo que va a ser la vanguardia, ¿no? Un gran movimiento artístico, cultural, social, que va a repercutir en la historia de la humanidad por muchísimo tiempo y por muchísimas cosas, ¿no? Entonces, Eguren va a ser uno de los poetas que están antes de ese gran periodo llamado vanguardia, y que pues van a ser, digamos, especies de islas, ¿no? Él va a ser como una especie de isla, aislada, exiliada, porque es el único en su género. Es un poeta sui generis, ¿no? Hablando de lo que sucede en el Perú y de lo que sucede también en Latinoamérica, sin más ni menos, ¿no? Es quizá el único que va a hacer lo que hace. ¿Ya? Entonces vamos a pasar un poco a hablar sobre José María Eguren, ¿ya? Él no es un poeta postmodernista, él no escribe dentro de la posmodernidad, pero está dentro de ese periodo de tiempo, ¿no? Lo vamos a señalar a continuación para que se note la diferencia, ¿no? Y para que se entienda también, porque no es que Eguren pues hable sobre la familia, sobre la provincia, sobre el dolor, no, sobre el ser provinciano, sobre el hogar, no, él no va a hablar sobre eso. Como les menciono, él va a ser un poeta sui generis, único en su género. Vamos a empezar entonces acá, centralizando a José María Eguren, a mencionar algunos de sus momentos de vida, y luego a pasar pues a señalar algunas otras características ya plenamente de él como creador, ¿no? Como escritor, como productor de literatura. Porque claro, ¿no? Su vida tiene que ver mucho. Vamos a señalar algunas cosas importantes, su fecha de nacimiento, dónde estudió, qué provocó tal cosa, etc, 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 para luego pasar pues a lo más importante, que es a lo literario, ¿no? Entonces, José María, un nombre bonito, ¿no? José María Eguren, ¿no? José María Eguren, ya. ¿Qué hay, profesor, de importante con Eguren? Con Eguren tenemos mucho de importante, principalmente porque él va a ser el productor de un estilo que nunca había sucedido en el Perú. Pero esto lo vamos a señalar por acá. Cuando hablamos de Eguren, tenemos que primero señalar, ¿no? Cuándo nació, dónde nació, es importante también, ¿no? Él va a nacer en Lima, nace en Lima, nace en Lima. ¿Cuándo, profesor? ¿En qué año? El 8 de julio. A ver, por favor, atentos por acá, los estoy viendo ahí. Ya, por favor, atentos por acá. Por favor. Voy a poner las cámaras por favor, por acá. Ya. Listo. Bien, ahora sí. Nace el 8 de julio del año 1872. Del año 1872. Ya. Efectivamente, Eguren nace en el 72 y va a morir en el 1942, si no me recuerdo. Continuamos. Va a ser miembro de qué, profesor? De los exalumnos. ¿De dónde, profesor? Del Colegio de Lima. Él estudia, colegio más o menos adinerado. Uno pues vivía, no quizá de manera
suprema como los grandes hijos de los aristócratas de ese momento, pero sí tenía una posición privilegiada, ¿no? Tuvo una educación bastante esmerada, diría yo, ¿no? Sus papás tenían la posibilidad de poder darle educación que otros, la gran mayoría, no poseían, ¿no? Él va a ser periodista, escritor y fotógrafo. Un artista en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y fotógrafo. Un artista en casi todas las palabras, ¿no? ¿Qué más? Él va a sufrir mucho de enfermedades. Entonces, la ciudad, el caos de la ciudad, la combustión, el aire putrefacto de Lima, porque es un aire contaminado, como que le va a hacer un poco de mal, ¿no? Entonces, debido a su frecuente estado enfermizo, él saldrá de la ciudad, él saldrá a la ciudad, ¿ya? Saldrá de la ciudad hacia el campo. Donde tendrá su primer contacto con la naturaleza, ¿no? Un sitio pequeño. Contacto con la naturaleza. Ya, eso es importante. Él nace en el 72. ¿Y qué sucede en el año 79? En el año 1879, ya, sucede la guerra con Chile. Coincide, justo para esos años, el pequeño José María y va a sentirse muy mal, va a estar muy enfermo de manera muy constante, y es por el mismo clima, por la misma sensación limeña. Y pues justo en estos años va a sufrir la guerra con Chile y él se va a ir a vivir acá más cerquita, a Caraballo. Sus papás tenían ahí una hacienda, y entonces cuando lleguen los chilenos a Lima van a estar alejados de todo ese contexto caótico, ¿no? Él no va a pasar la guerra, él no va a pasar el sitio de Chile aquí en Lima, ¿no? Él no va a estar muy alejado en Caraballo, bastante lejos, se iba a tener una hacienda, ¿no? Sin embargo, luego cuando ya sea más adulto, va a ubicarse en Barranco, y allí va a tener pues el hogar que hasta hoy perdura, y que hay proyectos para remodelar y para convertir la casa de Ure en una casa museo, ¿no? Por acá. Posteriormente pasará su vida en Barranco, ¿no? Posteriormente va a tener una vida muy bonita, muy tranquila en Barranco. Voy a cerrar esto acá para verlo. Ahora sí. Posteriormente se trasladará a Barranco, donde vivirá hasta el final de sus días, ¿no? Toda su vida. Hay viajes esporádicos de Willem por Francia, por Europa. Sin embargo, va a ser en Barranco pues donde va a residir la mayor parte
de su vida. ¿Ya? Cerca del año 1915-1916 va a participar en la revista Colonia. En la revista, pues, de Abraham Valdelomar. ¿Por qué? Profesor, ¿no que en Colonia solo podían publicar los provincianos? No, no solo los provincianos. Colonia era un espacio de resistencia para los provincianos. Eso no significaba que pues que otros poetas buenos, de buena calidad, pudieran publicar en Colonia o pudieran tener colaboraciones con Colonia. ¿Ya? Vuelvo a repetir, Colonia es un espacio de resistencia provinciana. Claro, el espacio de resistencia cultural, editorial, sí, nosotros somos el apoyo, somos los que resistimos, y ustedes pueden venir aquí, pues, a publicar. Sin embargo, también, pues, no nos consideramos solo, no, los limeños no. Sí, sí hay limeños buenos, que sí aprecian la poesía, que saben cómo tratarla, que no son como los demás que discriminan, y ellos quieren publicar con nosotros, ¿por qué no? ¿No? Esa era la lógica de Colonia. Como un espacio de resistencia, ¿no? Más que como un espacio de íntegramente o únicamente de publicación provinciana, ¿no? En 1916, publicará algunos trabajos en la revista Colonia. El Gure tiene una vida un poco complicada, como lo vamos a ver luego. Como ya les he venido haciendo una especie de spoiler, voy a poner esto de color negro. Como él es único, sui generis, un momento único en la literatura peruana, podríamos decirlo, y quizá en la literatura hispanoamericana, no le llegaron a entender en su momento. ¿Ya? Y luego, en el año 1929, y luego, en el año 1929, recibirá un homenaje en la revista Amauta. Lo pongo de rojito porque era una revista un poco marxista, entonces una de las mejores revistas en realidad. ¿De quién es esta revista? Mariátegui. José Carlos Mariátegui. Carlos Mariátegui, ¿no? Listo. Y es que, como les he mencionado, Eguren va a ser un poeta único en su género, lo vuelvo a repetir hasta el cansancio. Y eso va a hacer que en su tiempo no se lo entienda, no se entiende su propuesta. Sin embargo, 15 años después, 20 años después de la primera publicación de un libro importantísimo que va a ser Simbólicas se publica en el año 1911, casi 20 años después, esta generación, la generación de la vanguardia, le va a rendir tributo, le va a decir, sí, los anteriores, viejos obsoletos, no supieron valorar a Eguren y nosotros lo vamos a hacerlo. José Carlos Mariátegui, César Vallejo, el mismo Manuel González Prada, van a escribir en Amauta, tratando de revalorar toda la tradición, perdón, González Prada no, Magda Portal, van a escribir pues hablando sobre la importancia de Eguren para lo que entendemos como poesía ahora. Todo eso nuevo que trae Eguren y que parece ser único, no solo a nivel latinoamericano, sino también en el mundo.
¿no? En el mundo. Lo voy a ver luego por acá porque se lo califica de Aeguren como un escritor de tipo simbolista, ¿no? Vamos a ver entonces eso poco a poco, ¿ya? Pero primero algunas de sus características vitales, ¿no? Nace en tal lugar, estudia en el Colegio de Lima, va a ser periodista, escritor y fotógrafo, ¿ya? Va a estar muy influenciado por el elemento natural, ¿ya? Va a vivir toda su vida en Lima prácticamente, y pues estas dos cosas importantísimas, ¿no? Que primero va a publicar en el 16 en Colonia algunos trabajos, sus primeros trabajos en realidad, y luego en 1929 van a recibir un homenaje por parte de la generación de Mariátegui, los vanguardistas, en la revista Amauta, ¿no? Un montón de poetas, un montón de entidades e intelectuales van a escribir artículos sobre Eguren. Le van a dedicar unas 200 páginas de la revista Amauta, más o menos unas 150 entre 200 páginas, para hablar íntegramente sobre Eguren, ¿ya? Y eso, a ver, entonces, vamos por acá, vamos a hablar un poco sobre su aspecto literario, ¿no? Porque es el que nos interesa a fin de cuentas, cuando hablamos de lo literario como tal. Bien, a ver, si nosotros queremos hablar sobre la literatura, tenemos que pensar todavía en unas cosas. Y es que, como se les he mencionado ya, Eguren forma parte de una corriente bastante popular. Acá, no. En Francia, sí. Sin embargo, no podría decirse que están totalmente influenciados o que Eguren pues los haya leído. No. Cuando hablamos de Eguren tenemos que hablar de simbolismo. Cuando hablamos de Eguren tenemos que hablar de simbolismo. El símbolo, los símbolos, la sugerencia. Eso es una palabra clave. La sugerencia. Veamos por acá. Antes de hablar de todas sus características, tenemos que repasar un poco sobre lo que es el simbolismo, porque a él se lo califica de poeta simbolista. Simbolismo. Listo. Profesor, ¿qué es el simbolismo? Es una corriente literaria, es una corriente literaria que nace a mediados del siglo XIX, que nace a mediados del siglo XIX. ¿Ya? Y que tiene como máxima la sugerencia para construir su poema. Claro. Pasa que en el simbolismo no te dicen las cosas como son, ¿no? No es como que, a ver, por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche, ¿no? O como es tan corto el amor y tan largo el olvido que parece una especie de enunciado que tiene un significado, ¿no? Y que tú lo entiendes, ¿no? Que el amor es corto, pero lo que te cuesta más superar, porque es mucho más largo, es el olvido, ¿no? Olvidar a esa persona. Ahí tú entiendes muy bien y muy rápido lo que te está tratando de decir el poema. Sin embargo, el simbolismo no. El simbolismo
utiliza símbolos para tratar de sugerirte cosas. Te está sugiriendo, no te está diciendo qué es, ¿no? Te muestra algunas imágenes, te dice tal cosa, ¿no? En el pasadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, brilla, ¿cómo es? Brilla su seno oloroso la niña de la lámpara azul, ¿no? Ahí te está lanzando una imagen, ¿no? El simbolismo tiene que ver mucho con las imágenes, ¿no? Te van a lanzar oraciones, versos, y tú lo que vas a tener que hacer es imaginar y ver qué puedes interpretar de eso, ¿no? Te está sugiriendo, mira, te ofrezco esta imagen, ¿cómo tú la interpretas? Puede ser buena, puede ser mala, puede ser certera, no puede ser certera, depende mucho en realidad de qué es lo que tú sientas en ese momento. Eso es lo que es el simbolismo. ¿Ya? Va a trabajar respecto a la sugerencia. ¿Ya? Y una de las características del simbolismo es que cada poeta simbolista, configura su propio universo. Configura su propio universo. No es como, por ejemplo, en la posmodernidad, cuando vimos pues a Abraham Valderomar hablar sobre la ciudad, y luego pues nos fuimos a Alfonsina Storni, y Storni hablaba también sobre la ciudad, ¿no? Pero sobre su ciudad y sobre las calles, sobre esta especie de quintas, ¿no?, que hay en Argentina. Ahí hay pues una temática, se comparte, acá no. No. Cada poeta es muy distinto. El registro que tiene un poeta simbolista es distinto al que tiene otro. ¿Ya? Pueden trabajar bajo los mismos recursos, como lo vamos a señalar luego, pero la manera en la que estos lo trabajan es muy distinta. Son universos totalmente separados. Cada poeta va a tener un universo distinto, un registro distinto, una manera de entender las cosas y de ponerlas en su poesía totalmente contrarias, por más que pertenezcan al simbolismo. Normalmente cuando decimos, ¿no?, ya este poeta es tal, es porque comparte una serie de características con otros poetas que están dentro de un grupo, ¿no? Por ejemplo, cuando veamos La Vanguardia, ¿no? ¿De qué se parecen Vallejo y Huidobro? Ya, porque los dos van más allá del lenguaje, están rompiendo los límites del lenguaje, textualmente vemos ese juego del lenguaje, pero aquí no. Un simbolista es un mundo separado, ¿no?, como les mencionaba, ¿no? Cuando hablamos de vanguardia, por acá está César Vallejo y Vicente Huidobro, ¿no? Ya. Vallejo con Trilce y Huidobro con Cantazón. ¿Ya? Y por otra parte, cuando tenemos a los simbolistas, ¿ya?, no los tenemos así como grupo, sino así. Los tenemos así. El simbolismo de Verlaine, el simbolismo de... siempre me olvido de Mallarmé, el simbolismo de Baudelaire, ¿no? Son distintos. Por eso lo he puesto de distintos colores. Mientras que aquí hay reincidencia a nivel temático, a nivel de uso de recursos, aquí no. Él tiene su propio mundo, él tiene su propia manera, él tiene su propia manera de entender al simbolismo y de ponerlo en práctica. Igual Eguren pues va a tener su propia manera de entender el simbolismo. Van a ser muy distintos. ¿Ya? Profesor, ¿cómo usted sabe esto? A Eguren lo estudia un personaje bien conocido, bueno, al menos intelectualmente hablando, ¿no? Un personaje muy importante para la literatura y para la ciencia literaria, que es el profesor Estuardo Núñez. El profesor Estuardo Núñez estudia en Alemania literatura. Bueno, él es sanmarquino de corazón, pero va a hacer los posgrados en Alemania. Regresa con un postdoctorado de Alemania
y con un PhD regresa y pues allí va a implantar todo lo que él aprendió en Alemania, ¿no? Y al momento de pues analizar a Eguren va a entender estas cuestiones, ¿no? Va a ser uno de los primeros personajes en decir, bueno, Verlaine, Mallarmé, Baudelaire no se parecen a Eguren porque primero, cuando Eguren publica simbólicas, Verlaine todavía no había llegado a ser Verlaine. Mallarmé todavía no había llegado a ser Mallarmé. Baudelaire, menos, ¿no? Todos no eran simbolistas como tal. Entonces, no podría decirse que Eguren tiene la referencia de eso ahí, ¿no? Claro, recuerden que o sea, se pueden escribir muchísimos libros, muchísimos libros, pero hay algunos, ¿no?, en los que ¡pum!, el punto de quiebre. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos a César Vallejo. César Vallejo tiene unos 4 o 5 poemarios que son muy importantes, ¿no? Él empieza con los heraldos negros, que está influenciado un poco del simbolismo, un poco del posmodernismo, un poco del indigenismo, hay una mezcla de los tres. Sin embargo, su poemario siguiente ya es totalmente de la vanguardia, y ahí hay separaciones, ¿no? En la primera etapa es así, en una siguiente etapa es totalmente distinto. Eso es lo que va pasando con los poetas. En una etapa muestra algunas características, en otra etapa ya se encuentra y ya define su estilo, ¿no? Ya define su estilo. Es el proceso natural de un poeta al momento de encontrarse con su poesía, ¿no? Va primero, en sus primeros libros, a empezar a experimentar, a buscar, ¿no?, el caminito, por acá no es, por acá, hasta que agarre el ritmo, ¿no?, y diga, esta es la manera en la que yo quiero escribir, y de ahí en adelante va a comenzar a escribir de esa única manera. Listo. ¿Cuáles van a ser las influencias? ¿Cuáles van a ser las influencias de Eguren? Como les hemos mencionado, influencias directas no hay. ¿Ya? Pero vamos a ponerlo así, pueden encontrarse similitudes, pueden encontrarse, esta pregunta de examen, pueden encontrarse similitudes, más no afirmar que Eguren se influenció directamente de algún poeta. Se influenció directamente de un poeta simbolista. Pregunta de examen. Ya. Existen similitudes, sin embargo, no podemos decir que se inspiró, que quiso imitar o que tuvo influencia de un poeta simbolista. ¿Cuáles van a ser estos poetas simbolistas? Primero, Mallarmé, Paul Verlaine, y Baudelaire. ¿Ya? Esos tres poetas principalmente. Mallarmé, tilde al final, Verlaine y Baudelaire. Hasta acá. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Sí? A ver, vamos a hacer una ligera pausa por acá. Bien. Ok. A ver. Ahora sí, hablando netamente de las características de la poesía de Eguren, vamos a poder hablar un poco sobre estas acá. Cuando hablamos sobre su estilo. El estilo. A ver, como buen simbolista,
buen simbolista, Neguri no va a hablar sobre la realidad, pues. No va a hablar sobre la familia, sobre el hogar, no. Su poesía está desligada de la realidad, entre comillas, ¿no? Su poesía está desligada de la realidad. Ya, es como una especie de purismo, entre comillas, purismo, ¿no? Voy a mover esto acá porque está chueco. Su poesía está desligada de la realidad, entre comillas. No tiene ese factor social, ¿no? Desligada de la realidad. Como no posee un factor social, ¿no? No posee un factor social. Un factor social. De allí que Mariátegui lo llame poeta puro. José Carlos Mariátegui lo llamará poeta puro, ¿no? Porque se dedica a hacer íntegramente poesía. Nada de hablar de temas sociales, no, sino a lo que le apetezca. Poeta puro. Un poeta puro. Ya, un poeta puro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eligió, como ya les he mencionado, vocablos sugerentes. No que tengan doble sentido, pero sí que te sugieran una imagen, ¿no? Vamos a utilizar las palabras para decirte, mira, te muestra esta posibilidad, ¿no? Con lirismo profundo, atención por acá, por favor. Musicalidad. 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 Un lenguaje, entre comillas, infantil. Lenguaje, entre comillas, infantil. Ya, importante esto de lo infantil. Y visiones y alucinaciones también de corte infantil, ¿no? Alucinaciones de corte infantil también. Listo. A ver. Vamos a poner esto acá. Eleguri. Eleguri. La infancia como que se conecta con la poesía. La poesía es prolongación de la infancia. La poesía es la parte vital de la infancia. En la infancia encontramos poesía. Cuando ya la infancia se está acabando y se acaba, ¿cómo se continúa con la poesía? ¿Ya? Va a utilizar muchos cromatismos. Utilizan color.
Utiliza el color, utiliza los colores. Utiliza los colores. Entre paréntesis voy a poner los cromatismos. Y los ambientes exóticos. Va a hablar sobre Turquía, sobre China, sobre Europa, sobre el Medio Oriente, sobre la Biblia. Exóticos europeos, medievales, orientales y hasta bíblicos, ¿no? De ahí él le va a imprimir, ¿no?, su connotación, como ya hemos visto, ¿no? Él, a partir de todas esas características que comparte, pues va a crear su propio mundo, ¿ya? Y pues ya por último vamos a revisar algunas de sus obras, que son 4, si no me recuerdo. Simbólicas, la canción de las figuras, que es primero. Simbólicas, que es primero, la canción de las figuras. Rondinela y al final, bueno, eso es al final, ¿no? A ver, obras. Obras. Primero, simbólicas. Luego, la canción de las figuras. Tercero, sombras. Y cuarto, rondinela. Simbólicas en el año 1911. La canción de las figuras en el año 1916. Sombras en el año 1916 también. Y rondinela en el año 1922. Perdón, 29. Bien. Ese va a ser el último libro que va a publicar Gure. Ya les había mencionado que los teóricos, cuando sale pues Simbólicas, el primer libro de Gure, los críticos de ese entonces, Clemente de Palma y todo su séquito, no van a entender a Gure. No lo van a entender, porque estaba planteando otra cosa totalmente distinta, ¿no? Alejarnos de ese aspecto social que se le está dando a la literatura y pues ser, entre comillas, un poeta puro, ¿no? Un poeta puro, un poeta que hable sobre la poesía en sí, sobre, si quiere hablar pues sobre cosas exóticas, sobre ambientes exóticos, sobre la utilización de los colores, como lo hacía por ejemplo Baudelaire, ¿no?, en los dados, o Mallarmé. Por ello y por todo lo que proponía a nivel estético, no va a ser comprendido Gure, pues no cuando salen estos libros. Cuando salen Simbólicas y la canción de las figuras, todo el mundo le va a echar tierrita a Eguren. ¿Quiénes son los que lo van a rescatar del barro, del entierro? La generación de Mariátegui, ¿no? César Vallejo, José Carlos Mariátegui, por ahí también un joven Estuardo Núñez. Ellos van a hacer pues que la hora realizar un homenaje en el año 1929, ya después de haber publicado su último libro, ¿no? Ya después de haberlo publicado. Antes, entre esos 18 años, Eguren como que pasa medio desapercibido, ¿no? Hasta que, pues, Mariátegui con toda su gente arnauta va
revitalizar, va a atraer, va a revalorar a Eguren, ¿no? Es más, esta versión de Rondinela la va a publicar Mariátegui. Mariátegui va a crear una opción, un libro que se llama Obras Completas, que va a recopilar Simbólicas, La Canción de las Figuras, Sombra y Rondinela. Y lo va a publicar en la revista Mauta con el permiso de Eguren. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Se entendió? Ok. Bien, entonces vamos a poner acá, ¿ya?